Hola, bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a media hora con la información cultural más importante de América Latina, el Caribe y el mundo. Nuestro programa Somos inicia de inmediato con un avance de lo que el equipo ha preparado para ustedes el día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Nos adentramos en la mayor región cocalera de Bolivia para conocer la historia de Mariel Churia, quien cumplió su sueño de ser músico. El Museo de Brasil, que se incendió el pasado mes de septiembre, cuenta ahora con un recorrido virtual elaborado por Google. El artista británico anónimo Banksy expone sus obras en el Museo de Madrid. Además, disfrutarán de la segunda entrega de la historia sobre qué hay detrás de la elaboración del chocolate. Esta y más información aquí en Somos, arte, literatura, cine, las noticias culturales, aquí en Somos. Recuerde que usted tiene nuestras cuentas en las redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias. También está nuestro canal de YouTube, Somos Telesur. También puedes escribirme a mi cuenta @rosatelesur. No se aparten, que ya regresamos con mucho más. Y 2 años antes de que sucediera el lamentable incendio en el Museo de Brasil, la empresa Google había comenzado a elaborar una versión digital de este recinto histórico. El equipo de arte y cultura de Google digitalizó parte de la colección del museo y estaban planeando para entonces hacer que estuviera disponible en línea. Esto ocurrió antes de este incidente que provocó la pérdida de casi 20 millones de piezas. Este proyecto proporcionará al menos la preservación de algunos elementos perdidos, de los cuales hasta el momento se han recuperado casi 1.500 piezas. Chance Bouqueneur, gerente del programa Google Arts y Cultura, informó que desafortunadamente la destrucción de colecciones como estas nos recuerda de las diversas amenazas que existen para el patrimonio mundial y lo importante que es protegerlo. Aunque las imágenes no pueden reemplazar lo que se ha perdido, ofrecen una forma de recordarlas. Y el Museo Nacional de Bellas Artes, Neuquén, en Argentina, inauguró la exposición Sala Propia. Esta muestra exhibe obras de mujeres artistas con perspectiva de género y voluntad visibilizadora. El trabajo artístico de 35 mujeres protagonizó la muestra, que es considerada la primera exhibición de este estilo en el país, pues es la primera en rescatar y exhibir todas las obras de artistas mujeres que posee el museo. La propuesta busca visibilizar el trabajo de las creadoras para tener una mirada y una actitud más reflexiva hacia la mujer. Estas son piezas que resaltan el arte desde el siglo XIX hasta el contemporáneo. Todas ellas forman parte de esta exposición Sala Propia en la Patagonia Argentina, Neuquén. Y ahora nos vamos hasta Bolivia, nos adentramos en la mayor región cocalera de la mano de la Sinfónica de Chulumani, que abrió sus puertas a más de 80 niñas, niños y jóvenes de la región para cambiar sus enfoques y soñar con un futuro prometedor en clave de sol y con música clásica. Vamos a conocer la historia de uno de sus integrantes, Mariel Chura. Veamos. Mariel Chura creció en la comarca de Cocayapu, cerca de Chulumani, en los valles de los Yungas. Allí cosechaba hoja de coca en la parcela de sus padres. Ahora se confiesa enamorada de la viola, instrumento que ejecuta en la orquesta, hace más de 7 años. Cuando inició, no tenía idea qué era y cómo se veía el instrumento, que con el paso de los años se convirtió en su fuente de inspiración. Con el paso del tiempo y de la mano de sus profesores, aprendió a leer música y a tocar la viola, y a soñar con un futuro promisorio. Bien, es fanática del compositor barroco alemán Georg Philipp Telemann, así como también de Vivaldi, Mozart y Bach. Sueña con tocar en alguna orquesta sinfónica como en la Juvenil de Venezuela, creada en 1975 por el fallecido maestro José Antonio Abreu, que ha ganado fama internacional. Su incursión en la música no fue fácil. Los compañeros de la escuela la molestaban, como lo hacían también con otros integrantes de la orquesta por tocar música clásica. Sin embargo, el compromiso de Mariel con la música fue tal
que para poder comprar su propio instrumento, redobló esfuerzos para cosechar las hojas y semillas de coca. El producto de la venta le permitió adquirir su propia viola hace 3 años. Mariel actualmente vive en La Paz. Regresa todos los fines de semana a Chulumani, donde enseña a un par de niños y ensaya con sus compañeros. En la Sinfónica de Chulumani se forman y ejecutan instrumentos niños y jóvenes entre 4 y 22 años. Ellos, al involucrarse con la música, se mantienen al margen de problemas como la delincuencia, el consumo de alcohol y las drogas. La orquesta se formó en 2011 con el apoyo de la Alcaldía de Chulumani y organizaciones privadas. Desde entonces, varios de sus integrantes han conseguido becas en universidades bolivianas y del extranjero, así como en conservatorios de Perú y Costa Rica. Y de esta historia de Mariel Chura seguimos en Bolivia para contarles que en la Casa del Artista del Ministerio de Culturas y Turismo de este país suramericano se realizó este fin de semana la Fiesta de la Cultura Moseña. ¿Qué es esta fiesta? Allí exhibieron y también promueven el resguardo del Ichapequene Fiesta, una tradición del departamento del Beni que fue nombrada en el año 2012 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo vemos aquí en la cuenta en Twitter del Ministerio de Culturas de Bolivia. Lanzamiento de la exposición de artesanías e identidad cultural. Tenemos otro tuit donde podemos ver este fin de semana en la Casa del Artista, este es Chiripierús Macheteros, el baile típico de la región de San Ignacio de Mozos en la presentación de esta fiesta Ichapequene Fiesta. Veamos allí un poco del ambiente de esta representación. Recordemos que San Ignacio de Mozos, del departamento de Beni, fue nombrada también desde 1997 como la capital espiritual de los pueblos misioneros del Cono Sur. Esto por sus costumbres y ritos culturales que aún se mantienen. La Ichapequene Fiesta es una festividad sincrética. Esto porque rinde homenaje a San Ignacio de Loyola, pero con sabor indígena. ¿Cómo? Es decir, se entremezclan aquí aspectos de la religiosidad católica, oraciones y procesiones al santo, con tradiciones ancestrales y de rituales indígenas. Bailes que significan, por un lado, a los guerreros solares con tocados de pluma espectaculares que combaten a los guardianes de la Santa Bandera. Este conjunto de rituales constituyen para esta comunidad un acto de fe y de renovación constante que permiten a los moseños renacer al cristianismo en presencia de sus espíritus ancestrales. Escuchemos allí parte de la festividad. Y así Bolivia trabajaba para mantener sus costumbres y tradiciones. Ahora les contamos que desde la Mayor de las Antillas cerró el pasado viernes el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Revelamos a los ganadores de los premios colaterales de las instituciones y medios cubanos vinculados a la comunicación y el cine. Por votación popular, Inocencia se llevó el mayor de los reconocimientos del Círculo de la Cultura de la Unión de Periodistas de Cuba, mientras que el premio Súmate Cultural en su primera edición fue para Insumisas. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba concedió su premio al largometraje argentino Joel. La agencia informativa latinoamericana Prensa Latina concedió el Glauber Rocha al largometraje sobre José Pepe Mujica, La Noche de 12 años, mientras que la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano otorgó los premios Cibervoto a los films Inocencia, Los Amantes, Las Heredarás y al documental El Camino de Santiago. Y en animación, a Tito y los pájaros. Y ahora nos vamos hasta Venezuela. Les contamos que en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, se presentó este fin de semana el musical Brillan las Estrellas, perteneciente a la Fundación Compañía Nacional de la Danza. Este musical recorrió las distintas tradiciones navideñas, desde la Paradura del Niño, los tambores de San Juan, de San Benito, chimbangueles, hasta la Zaragoza. La directora artística de la Fundación, Nova Rowiski, resaltó que en la propuesta participaron 50 personas entre bailarines y músicos. Además expresó que la obra estuvo dedicada a toda la familia en función del reencuentro con las Navidades venezolanas y la identidad que representa al venezolano.
Hoy se conmemoran 188 años del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Es por ello que tenemos preparado para ustedes un material de la imprenta del Correo del Orinoco, la primera rotativa del periódico fundado por el libertador que permitió masificar sus ideas independentistas. En ese aparato se imprimieron en papel de hilo las primeras 4 páginas del Correo del Orinoco. Su primera edición se publicó el 27 de junio de 1818 con la premisa: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos a engañar al público. Vamos a ver la imprenta de Bolívar, parte de su aporte en conmemoración de su partida. La imprenta llegó a Venezuela por solicitud del libertador Simón Bolívar a Fernando Peñalver, quien logró gestionar el traslado del artefacto desde Trinidad. Dicha reliquia histórica fue utilizada hace 200 años por el libertador para imprimir los primeros 133 ejemplares del Correo del Orinoco, como parte de la lucha libertaria e independentista liderada por parte de la patria para dar la batalla en el campo de las ideas y expandir dentro y fuera del país la causa de la emancipación. El primer ejemplar de este periódico circuló en las calles el 27 de junio de 1818, en edición trilingüe, español, francés e inglés. Durante la Guerra de Independencia, bajo el lema «Somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos a engañar al público». El periódico, que inicialmente era un semanario y circulaba los sábados, dio al Ejército Libertador un instrumento para difundir sus ideales patrióticos y contrarrestar la influencia de la Gaceta de Caracas, que estaba al servicio del Imperio Español. En total, se editaron 133 números, 128 numerados y 5 extraordinarios. Dichos ejemplares informaban a las naciones los logros militares y políticos de la República de Colombia, la vida y obra de los héroes de la Revolución, los decretos del Ejecutivo, leyes, boletines del Ejército, las proclamas de Bolívar e información sobre la construcción del Estado y la organización de la guerra, convirtiéndose así en toda una artillería del pensamiento. La imprenta, el Correo del Orinoco, parte del aporte de Simón Bolívar, el legado vigente. Él decía: por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Cambiamos de tema para contarles que investigadores aseguran que la profesión más antigua del mundo, adivinen cuál es, la de los chamanes. Ellos también son conocidos como curanderos o médicos brujos, sobre todo en tribus ancestrales. Ellos han sido considerados de esta forma por tener habilidades mágicas para sanar a las personas. Los chamanes afirman que tienen dominio y comunicación con esas fuerzas invisibles, fuerzas de la naturaleza, que según la creencia controlan todos los resultados importantes e inciertos dentro de sus creencias y el misticismo que les rodea. Para ellos hay un proceso de transformación que en la actualidad puede incluso equipararse con un periodo de formación similar al académico, lo que explica cómo los chamanes, según investigadores, conforman la primera clase profesional en la sociedad humana. Así lo dice Manbir Singh. Él es estudiante de posgrado del Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Escuela Superior de las Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard. Para poder rechazar las cosas con sabiduría y para poder vivir. Es momento de hacer una breve pausa, no se aparte que ya regresamos con mucha más información aquí en Somos. Los rusos hallaron un lápiz prehistórico de aproximadamente 50.000 años de antigüedad elaborado con la hematita. Esta es una forma de mineral del óxido de hierro. El director del Instituto Ruso de Arqueología y Etnografía, Mikhail Shumkov, hizo y señaló que esto se trata de un pigmento natural que tiene la forma de un supuesto lápiz. Podemos denominarlo como artefacto porque esta herramienta fue tallada. No conocemos su uso específico, pero supuestamente se usó con determinados fines artísticos. Se trata del primer hallazgo de este tipo en las cuevas de Denisova, la región de Siberia, Rusia. Y
seguimos con más hallazgos. Esta vez nos vamos hasta Azerbaiyán. Allí se encontró un juego de mesa de aproximadamente 4.000 años de antigüedad que era utilizado por pastores nómadas. Walter Kriss, arqueólogo e investigador asociado del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en Estados Unidos, informó a la prensa que los patrones tallados en las piedras coinciden con un juego popular del antiguo Egipto, conocido como 58 hoyos o sabuesos y chacales. Tiene 2 filas en el centro, como veían ahora en las imágenes, y agujeros que se arquean alrededor del exterior, y siempre son los agujeros quinto, décimo y decimoquinto y vigésimo los que están marcados de alguna forma. Mírenlos. El agujero en la parte superior es un poco más grande que los otros y es el que suele considerar el objetivo o punto final del juego, según explica el arqueólogo. Fascinantes hallazgos. Cambiamos de tema ahora para contarles que todos hemos disfrutado, escuchado alguna vez, deleitado el famoso ballet del Cascanueces, pero quizá no todos conocemos su origen. Vamos a conocerlo en la siguiente historia. El tradicional ballet del Cascanueces, que cobra vida sobre las tablas cada año a través de la música, los colores y la danza, tiene su origen en el cuento del escritor prusiano Ernst Hoffmann, titulado El Cascanueces y el Rey de los Ratones, escrito en 1816. La historia narra las aventuras de Mary Stahlbaum, quien recibe la noche de Navidad un gran cascanueces de madera que repentinamente cobra vida y le lleva a emprender una dura batalla contra el malvado Rey Ratón, en un mundo mágico poblado por muñecos. Fyodor Ilich Chaikovsky, compositor ruso del periodo del Romanticismo, fue el encargado de llevar esta historia de la literatura al ballet bajo las órdenes del director del Teatro Municipal de Rusia y una de las figuras políticas y culturales más influyentes de la época, Iván Vsevolozhsky. La historia cuenta que Chaikovsky no estaba muy entusiasmado por el encargo. Sin embargo, se planteó el reto de crear melodías que inspiraban al público, debido a que algunos de sus colegas aseguraban que no podía hacerlo. Con el paso del tiempo, esta historia se expandió por todo el mundo y junto con El Lago de los Cisnes, se convirtió en la obra de ballet más conocida. Y de esta historia del clásico Cascanueces que disfrutan las familias por estas épocas decembrinas, vamos a contarles otra historia. Se trata de un artista anónimo, un enigma para muchos. Es el británico Banksy, también uno de los autores más polémicos del panorama internacional por los temas que trata. Una exposición en Madrid repasa su obra para que el espectador reflexione sobre su intención. Vamos a conocer de qué se trata.
Dos ratas custodian la entrada a la exposición que muestra el mundo de Banksy. Urbano, oscuro, transgresor y, sobre todo, polémico. Genio para algunos, vándalo para otros. Es precisamente la pregunta que los organizadores lanzan al visitante. Porque es un hombre tan polémico, tan controvertido, se sabe tan poco de él, que quizá lo mejor es observar sus obras, entender más cómo trabaja, qué es lo que ha hecho y que luego tú, personalmente como visitante, decidas si es un genio o es un vándalo. 70 obras del artista pertenecientes a coleccionistas privados conforman la exposición, una muestra no autorizada por él, como todas las que tienen fines comerciales. Un aspecto característico más de un Banksy al que descubrimos a través de este recorrido. Sus denuncias contra la guerra, las políticas migratorias o el consumismo, temas que junto a su particular estilo lo hacen único. Tiene una simplicidad y una simpleza muy evocadora, que entiende lo mismo un niño de 8 años que una persona de 85. Es quizá la magia que tiene el artista para denunciar y protestar sobre muchas de las paradojas y problemas que tiene el mundo de hoy. La cultura, la guerra, la explotación, la política. El lanzamiento del ramo de flores o la serie de la niña con el globo, como la que se autodestruyó recientemente en una casa de subastas en Londres, son algunas de las famosas obras que permiten conocer más a este misterioso artista anónimo. Las descripciones, o sea, las historias que hay detrás de las obras, que por primera vez poder ver qué significa cada cosa y no únicamente el hecho del dibujo, el hecho técnico, sino saber lo que hay detrás de cada obra. Tras el recorrido, los visitantes se aventuran a dar una respuesta a la pregunta, ¿genio o vándalo? Absolutamente genio, o sea, genio. No cabe ninguna duda, es lo que llevo pensando desde que lo conozco y seguiré pensándolo, porque está revolucionando el mundo del arte. Es la primera gran muestra sobre el artista británico que llega a España, donde permanecerá hasta marzo. Lo hace después de haber acogido a más de 500.000 visitantes en Moscú y San Petersburgo. Edu Marín y Adriana Cardoso, Telesur, Madrid. Es momento de hacer una nueva pausa. Les recordamos que tienen nuestras redes sociales. Somos Telesur, Twitter, Instagram y en YouTube. También me pueden escribir a @rosatelesur. Allí les estoy preguntando cuáles son las tradiciones que ustedes siguen en esta época decembrina, qué cocinan, cuál es la gastronomía, las tradiciones en su país. Háganosla saber y de inmediato lo leeremos en nuestro programa en una próxima emisión. No se aparten que ya regresamos con mucha más información cultural en Somos. Chocolate con olor a esclavitud. Varias son las razones con relación a la falta de monitoreo por parte de las instituciones encargadas en fiscalizar o inspeccionar el trabajo infantil. Vamos a ver más detalles sobre el chocolate y qué hay detrás de toda esta industria en la siguiente historia. Veamos. Para todos es conocido que las empresas multinacionales del sector de alimento y de procesamiento de cacao para fabricación del chocolate obtienen grandes beneficios y se hacen a través del trabajo infantil. Este sistema se realiza con un producto adquirido a bajo costo. Abordan a las familias, utilizan a sus hijos en las etapas de cosecha y de la primera etapa del cultivo del cacao en la propia tierra. Los precios que pagan a través de los intermediarios no generan que el agricultor pueda contar con el servicio de una persona adulta, lo que les obliga a colocar a sus hijos e hijas al trabajo y por ende después lo venden a grandes empresas a precios bajos. ¿Qué hace el gobierno federal frente a esta situación de maltrato y esclavitud infantil? Para todos es conocida esta realidad, y más para quienes dependen de los órganos de fiscalización. Existe un desmantelamiento institucional que no permite que los fiscales, los auditores de trabajo, salgan de sus oficinas y verifiquen cuáles son las condiciones de trabajo en el campo. En varios sectores de Brasil, en el Ministerio de Trabajo y sus afines, no cuentan con equipos de computación, cuentan con transporte, pero carecen de gasolina. Sostienen una estructura de gestión intencional que inviabiliza un acompañamiento real de las autoridades competentes. Al no existir monitoreo en las cadenas productivas, los procesos de compra y venta quedan rezagados a eternas memorias. No hay una efectiva verificación si en una propiedad no hay violaciones de derechos. La familia productora de cacao es el principal actor de una cadena de abandono y que este proceso hace que se generen grandes ganancias a las empresas productoras de cacao y así también es la principal víctima de un proceso predatorio, inhumano, que no toma en cuenta los derechos fundamentales. En definitiva, todo chocolate a la venta en Brasil está contaminado por trabajo infantil.
Y con esta denuncia contra el trabajo y maltrato infantil, el chocolate con olor a esclavitud, despedimos esta emisión de Somos. Recuerde que allí tiene a pie de pantalla nuestras redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias y así nos despedimos hasta una próxima emisión.